Hola a todos. La receta de hoy es un delicioso pan que no tiene harina ni azúcar, con solo 4 ingredientes y sin horno, pero pueden hornear si lo desean. Es económica, súper fácil y no tienen idea de lo rápido que se prepara, así que si quieren aprender a hacer este delicioso pan, no se vayan porque comenzamos. Para esta receta usaremos únicamente granola surtida, no usaremos ningún otro ingrediente seco, no usaremos harina ni azúcar, así que la granola deberá tener frutos secos dulces y puede ser comprada o casera, cualquiera de las dos funciona. Para que se den una idea de lo que contiene mi granola, aquí se los dejaré escrito. El segundo ingrediente son los huevos, y sí pueden ser sustituidos por huevo de linaza, pero el migajón del pan quedará más apretado y más compacto, pero realmente delicioso. Los huevos son pequeños y deberán estar a temperatura ambiente, esto es muy importante. Este pan se hace bien rápido y súper fácil. Usaremos la licuadora, así que hay que tener todo a la mano. Primero agregamos los 2 huevos. Llevaremos a batir a velocidad alta hasta que los huevos cambien de color, más o menos 1 minuto. Después de batir, los huevos se ponen blanquecinos y espumosos, más o menos así como lo ven aquí. Ahora agregaremos leche, ya sea normal o vegetal, pero que esté a temperatura ambiente. Y agregamos la granola. Esta receta tampoco lleva grasa. Y si quieren que tenga algún sabor, en este momento pueden agregar algún tipo de esencia. Ahora vamos a licuar a velocidad alta por otro minuto. Debemos procurar que todo se licúe perfectamente, debe de quedar todo bien molido. Y miren esta textura. Va a quedar muy líquida, pero la vamos a reposar mientras preparamos el sartén o el molde donde lo vamos a preparar. Recuerden que no uso el horno, así que usaré un sartén, pero es de paredes y de fondo delgados. Tiene antiadherente, pero ustedes usen lo que tengan a la mano, hay que engrasarlo perfectamente. Y también enharinamos, pero solamente un poco, no hay necesidad de hacerlo perfectamente. Por precaución yo pondré un papel para horno en el fondo para desmoldar más fácil. Y con el aceite que me quedó en la brochita le daré una pasadita, pero es opcional. Y reservamos un momentito. Ahora a la masa le vamos a agregar polvo para hornear. Y licuamos unos 20 segundos a velocidad alta. Si recuerdan, les dije que mi sartén es delgado, así que usaré este comal para hacer las veces de grosor. Pueden usar una placa, un comal o hasta otro sartén más grande para hacer grosor, si es que lo necesitan. Colocan su sartén encima y listo. Este paso es opcional, yo agregaré granola en el fondo y también encima, pero es mera decoración. Con cuidado vertemos la mezcla porque si la dejamos caer muy rápido podemos correr toda la decoración. Observen la textura de la masa, es más espesa. Coloco más granola encima, pero como les dije es opcional. Tapamos y cocinaremos según las instrucciones que les dejaré escritas a continuación. Por favor pongan pausa para poder leerlas porque también vienen los datos de horneado. Ya pasó el tiempo de cocción y les cuento que esto huele delicioso. Está doradito de las orillas y miren qué suavecito, huele bien rico. Ahora rápidamente secamos el agua de la tapa y volvemos a tapar. Vamos a apagar el fuego y dejamos tibiar unos 8 minutos aproximadamente.
Ahora sí, vamos a ver cómo quedó nuestro pan. ¡Qué rico olor tiene! De verdad huele delicioso. Miren este color tan agradable y esponjó un poco a pesar de no tener harina. Para desmoldar es bien fácil, únicamente damos unos golpecitos y unos estrujones y sale rapidito. Tampoco hay necesidad de matar a golpes al pan. Y allá vamos. Miren nomás y huele delicioso. Vamos a quitar el papel con mucho cuidado para ver el color. Miren qué chulada de pan. Lo pueden presentar por este lado así planito o como yo que le daré vuelta porque me gustó más el lado panzoncito. A mí me gustó más este lado. ¿A ustedes cuál les gustó más? Cuéntenme en los comentarios si el lado planito o el panzoncito. Ahora a dejar enfriar en su totalidad para poder cortar. Bueno, vamos a cortar una buena rebanada. Miren, está bien blandito y huele muy bien. Realmente se corta facilito. Miren nomás qué cosa, sin harina ni grasa, sin azúcar y si observan, sí esponjó poquito y la miga se ve muy bien. Bueno, pues vamos a cortar un pedacito para verlo más de cerca, pero desde ahorita les digo que el olor y el color son muy buenos. Y se desmorona pero muy poquito y es normal. Vamos a ver. ¿Qué tal esta textura? No inventen, miren qué rico se ve. Está bien esponjosito. De verdad que está bien tierno. Se ve muy bueno. Y aprovechando que corté un trocito, pues vamos a probar. Hora de la sacrificación, con permisito. Bastante bueno. Ok, mi familia, espero la receta de hoy les haya gustado y me ayuden compartiendo este video, así podré seguir subiendo recetas como esta. Si me ven por primera vez, los invito a suscribirse gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas sin costo. Gracias por tanto cariño y apoyo. Les mando un abrazote muy fuerte, Dios me los cuide, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.